Hola, soy el Dr. Diego Medina y en esta lección vamos a ver el tema de raíz del cuello. Este tema es relativamente corto y básicamente solo vamos a cubrir las estructuras que se encuentran en la porción inferior del cuello. Recuerda que la raíz del cuello constituye la porción del cuello que está en la zona de transición con el tórax y en cierta medida también con la extremidad superior. Si lo recordamos del segundo parcial, el tórax se prolonga en sentido superior hasta el borde o estrecho torácico superior, o también le podemos llamar abertura, inclusive opérculo, torácica o torácico superior, que está formado por el borde anterior de la primera vértebra torácica, el borde medial de la primera costilla y el borde superior del manubrio del esternón. Esa línea, formada por estas estructuras, es lo que delimita de ahí para arriba lo que consideramos cuello y de ahí para abajo lo que consideramos el tórax. En la primera porción del cuello, o sea, la porción del cuello que es más inmediata a esta abertura torácica superior, lo que sería lo más inferior del cuello, a eso es lo que nosotros le llamamos la raíz del cuello. Y como ya habíamos mencionado en lecciones previas, podemos distinguirlo, si bien no anatómicamente, o sea, no hay ningún tipo de pared o punto siquiera que lo usemos para distinguirlo, pero sí podemos distinguir las estructuras que predominan entre el cuello propiamente dicho, que sería la porción superior del cuello, donde predomina, por ejemplo, la arteria carótida externa, y lo que consideramos la raíz del cuello, la porción inferior del cuello, donde va a predominar la arteria subclavia. Correcto. Porque mencionamos también que está en cierta medida relacionado con la extremidad superior. Si tú recuerdas, el borde lateral, esto es de primer parcial, el borde lateral de la primera costilla constituye el borde medial de la entrada a la axila. Aquí estaría la entrada a la axila, todo esto ya lo viste. Entonces por aquí estaríamos pasando también hacia la extremidad superior. Muy bien. Entonces, bueno, esto es lo que ya comentamos, ¿dónde está? Recuerda que hay estructuras torácicas que se prolongan hacia la raíz del cuello. Esto es principalmente lo que hace la cúpula de la pleura, que si recordamos otra vez de segundo parcial, el pulmón y su cubierta superior, que es la cúpula de la pleura, sobresalen por encima de la primera costilla, porque la primera costilla tiene una porción o una distribución, mejor dicho, oblicua. O sea, acá arriba es superior, pero conforme va hacia adelante se hace inferior. Eso hace que sobresalga la cúpula de la pleura y el vértice del pulmón por encima de ello. ¿Y a mí eso qué me importa? Me importa que entonces la cúpula del pulmón, o sea, todo esto que estás viendo aquí, la cúpula de la pleura, el vértice del pulmón, se encuentran por encima de la primera costilla y por lo tanto en la raíz del cuello. Lesiones cervicales pueden afectar directamente a la pleura y al pulmón. ¿A qué porción? Cúpula de la pleura, vértice del pulmón, que es lo que alcanza a asomarse hacia el cuello. Esto es importante. Ahorita vamos a ver en qué caso clínico. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a comentar aquí, y lo más importante, es la distribución de la arteria subclavia. Esta arteria subclavia es por mucho la arteria principal de la raíz del cuello, que recuerda que por raíz del cuello nosotros entendemos la porción inferior del cuello. Entonces, cualquier estructura que te pregunten a ti en un examen, cualquier estructura que te pregunten, sobre su irrigación obviamente, si te están hablando de algo que tú igual y no te acuerdas directamente cuál es la irrigación, pero te acuerdas mínimo que está en la porción inferior del cuello, lo más probable es que sea una rama de la subclavia. Entonces aquí es donde vamos a relacionar a la subclavia. Todo lo que tenga que ver con la raíz del cuello, la subclavia es la que vamos a estar pensando que da esa rama. En cuanto a los orígenes de estas arterias subclavias, ya los viste en segundo parcial. La arteria subclavia derecha es rama del tronco brachiocefálico, que si recuerdas es la primer rama de la aorta torácica, o la aorta, del callado de la aorta mejor dicho. Primer rama del callado de la aorta. Pero no hay una arteria brachiocefálica del lado izquierdo. El tronco brachiocefálico se llama nada más así porque solo existe del lado derecho, que es lo que estás viendo aquí. Es un tronco brachiocefálico. Y posterior a la articulación esternoclavicular del lado derecho, posterior a donde se forma la vena brachiocefálica derecha, se bifurca en una rama que va hacia arriba. El tronco brachiocefálico se bifurca en una rama que va hacia arriba, que es la carótida común o carótida primitiva. Esta se va a ir hacia el cuello propiamente. Y una rama que va en sentido transversal. Esta es de la que vamos a hablar el día de hoy, la subclavia, que se queda en la raíz del cuello.
La arteria subclavia del labio izquierdo es distinta. La arteria subclavia del labio izquierdo es una rama directa del callado aórtico. Es la tercera rama del callado aórtico, la última. La rama en medio sería la carótida común izquierda. Es la tercera rama del callado aórtico. Se encuentra posterior a la carótida común o primitiva izquierda y va obviamente lateral a la tráquea. Muy bien. Recuerda que la arteria subclavia acaba en el borde lateral de la primera costilla. O sea, la arteria subclavia, vamos a borrar aquí, sale y se acomoda sobre el borde superior de la primera costilla. Bueno, cara superior de la primera costilla. Pero pasando el borde lateral de la primera costilla, cambia de nombre, es una rama de continuación, que es, como lo viste en primer parcial, la arteria axilar. Subclavia, y acá ya es axilar. ¿A partir de dónde? Pasando el borde lateral de la primera costilla, que si recuerdas es el límite medial, de la entrada a la axila. O sea, pues tiene sentido, empieza a llamarse axilar tan pronto entra a la axila. ¿Estás viendo? La primera costilla. Muy bien. Lo que vamos a ver aquí es la distribución de sus ramas. La arteria subclavia, primero que nada, parecido, por ejemplo, a la arteria axilar que viste en primer parcial, parecido, por ejemplo, a la arteria maxilar que vamos a ver más adelante en este mismo tercer parcial, en cabeza. Esta arteria está dividida en tres porciones por músculos. Si tú recuerdas, por ejemplo, la arteria axilar, que es la que ya vimos, está dividida por el pectoral menor en tres porciones. La arteria maxilar también está dividida por ciertos músculos en tres porciones. Lo mismo, esta todavía no la vemos, y lo mismo le va a pasar a la subclavia. Lo primero que vamos a comentar aquí es quién es el que la divide. En este caso, la división se la está dando el escaleno anterior. Que aquí daría lo mismo si dijéramos que es el escaleno medio, pero para pregunta de examen, el escaleno anterior es la porción o es la estructura que divide a la arteria subclavia en tres porciones. ¿Cuáles son estas porciones? Vamos a ubicarlo aquí en la imagen. Este músculo que estás viendo aquí es el escaleno anterior. Recuerda que el escaleno anterior y el escaleno medio se insertan sobre la superficie o cara superior de la primera costilla. Todo este músculo que está aquí al fondo es el escaleno anterior. Este músculo y el escaleno medio que está por atrás se insertan en la cara superior de la primera costilla. O sea, si aquí tuviéramos que marcar la inserción del escaleno anterior, el escaleno anterior se inserta en un tubérculo del escaleno que se encuentra aquí, por delante de la arteria subclavia. O sea, aquí va el escaleno anterior. ¿Por qué te decía que podría dar lo mismo que dijéramos que la división la da el escaleno medio? Porque el escaleno medio está paralelo al músculo escaleno anterior, o sea, están iguales, nada más que estaba por atrás de la arteria subclavia. Y por delante, acuérdate de esto, por delante del escaleno anterior va la vena subclavia, que esta puede ser una pregunta de examen. ¿Qué divide o qué separa o cómo te orientas para distinguir a la vena y a la arteria subclavia? El escaleno anterior. La arteria subclavia está por atrás del escaleno anterior, mientras que la vena subclavia está por adelante del escaleno anterior. Entonces, haciéndolo primero como un esquema, así es como se vería esto. O sea, si vamos sobre la cara superior de la primera costilla de adelante hacia atrás, primero veo la arteria subclavia, vena subclavia, después el escaleno anterior, después la arteria subclavia y atrás el escaleno medio. El escaleno posterior se inserta hasta la segunda costilla. Y aquí entonces ya puedo más o menos distinguir cuáles son las tres porciones de la arteria subclavia. Si dijimos la arteria subclavia es todo esto, la primera porción es lo que se encuentra antes del escaleno anterior, o si lo queremos decir más anatómicamente, es lo que se encuentra medial o proximal a el escaleno anterior, sería esto. Esta sería la primera porción. Lo que se encuentra posterior, o sea, lo que está inmediatamente profundo al escaleno anterior sería la segunda porción, y esto sería la tercera porción, que ya es muy poco, pero es lo que queda lateral o lo que queda después, lo que queda distal al escaleno anterior, que ya casi está para pasar a ser la arteria axilar. Vamos a verlo en la imagen. Aquí tenemos señalado el escaleno anterior, encerrado en negro,
Esta primera parte es la primera porción de la arteria subclavia, porque estás viendo que no la está tapando el escaleno anterior, o sea, se encuentra medial, proximal, se encuentra antes del escaleno anterior. Esta es la primera porción de la arteria subclavia. Después va a haber una parte que no se vea porque te la está tapando el escaleno anterior. Está profunda. Esta sería la segunda porción. Segunda porción de la arteria subclavia, primera. Y este pedacito, ya nada más lo que le falta para llegar al borde lateral de la primera costilla y convertirse en la arteria axilar, este pedacito que está distal, está lateral, está después del escaleno anterior, esta es la tercera porción. Estas son las tres porciones de la arteria axilar, arteria subclavia, perdón, separadas por el músculo escaleno anterior. Y atrás está igual el escaleno medio. Entonces aquí obviamente lo que te preguntan, parecido a las preguntas de la arteria axilar en segundo parcial, es ¿qué relación van a tener sus ramas con el escaleno anterior? Si yo estoy hablando de una rama de la primera porción de la arteria axilar, yo voy a decir que esa rama es medial al escaleno anterior, porque la primera porción es medial al escaleno anterior. Si fuera una rama de la segunda porción, diría que es posterior o profunda al escaleno anterior, porque eso es lo que hace la segunda porción. Sería una rama que se estuviera originando aquí. O sea, aquí ni la podríamos ver, tendría que estar aquí por atrás. Y una rama de la tercera porción sería lateral o distal, lateral o distal al escaleno anterior. Sería una rama, por ejemplo, esta, que sale por acá. Entonces, esto es lo que te pueden preguntar en cuanto a la relación con el escaleno anterior. Muy bien. Vamos a ver las ramas de la arteria subclavia, y lo bueno aquí es que todas sus ramas menos una, de un lado, van a ser de la primera porción. Entonces ahorita, todas estas ramas del lado derecho y del lado izquierdo son de la primera porción. Por lo tanto, no te preocupas si te preguntan sobre su relación con el escaleno anterior. Sabes que las ramas de la primera porción, que es esta, tienen que ser, como la primera porción, mediales o proximales al escaleno anterior. Muy bien. Fíjate cómo aquí está la vena subclavia por delante del escaleno. Esta obviamente es la vena, que está en azul. Acá atrás se asoma la arteria. Muy bien. Primera rama de la arteria subclavia es la arteria vertebral. Del lado derecho y del lado izquierdo es una rama de la primera porción. Esta arteria, la vimos un poco en primer parcial, sería esta de aquí. La voy a resaltar con naranja. Sale en sentido superior de la arteria subclavia y se introduce en los agujeros transversos de la columna cervical a partir de la sexta vértebra cervical. Acuérdate que la característica distintiva de las vértebras de la columna cervical es que tienen los agujeros transversos, obviamente en la apófisis transversa, pero a pesar de que C7 tiene un agujero transverso, la arteria vertebral no pasa por el agujero de C7, pasa a partir de la de C6. Y de ahí se va toda la columna cervical hasta introducirse en el cráneo. Se introduce en el cráneo a través del agujero magno y ahí nos va a dar más o gran parte de la irrigación del sistema nervioso central, específicamente el tallo encefálico, el cerebelo y las porciones posteriores de los hemisferios cerebrales. Obviamente lo vamos a ver en el curso de neuroanatomía. Pero por lo que nos importa ahorita, esta es la arteria vertebral, primera rama de la subclavia, de la primera porción de la subclavia. Recuerda que no pasa por el agujero transverso, este que estás viendo aquí es C7, fíjate cómo no está dentro de, está a partir de C6. Va obviamente medial al escaleno anterior porque es rama de la primera porción. Entra en el agujero transverso a partir de C6, de aquí va hasta C1, entra por el agujero magno a la fosa craneal posterior y ahí, como te menciono, va a irrigar gran parte del sistema nervioso central intracraneal, el cerebelo, el tallo encefálico, las porciones posteriores de los hemisferios. Inclusive irriga gran parte también de la médula, regresándose por donde vino. Se hace cuenta que estas ramas suben y ya desde arriba bajan como ramas vertebrales. Las vamos a ver en el curso de neuroanato, pero irrigan gran parte del sistema nervioso central, médula, cerebelo, etc. Por lo tanto, sería bastante sintomática una lesión de esta arteria. Bien, primera rama súper sencilla. Segunda rama, tronco tirocervical, rama de la primera porción de la arteria subclavia, por lo tanto es medial al escaleno anterior. No estamos batallando nada con eso. Esta arteria, tronco tirocervical, tiene otro nombre en los libros de anatomía más viejos. En otros libros te lo puedes encontrar como tronco tiro bicérvico
escapular. Tronco tiro bicérvico escapular. Y tú podrías decir, bueno, ese nombre es más largo y es más difícil de recordar. Y te aseguro que este nombre no va a venir en tu examen. Lo veo muy poco probable. Entonces pudiéramos pensar, bueno, si es un nombre más difícil de recordar y además que no va a venir en el examen probablemente, a mí, ¿por qué me lo estás comentando? ¿Por qué te estoy diciendo que esta arteria tenía este otro nombre? Porque a pesar de ser un nombre más largo y que no va a venir directamente en tu examen, este nombre nos ayuda a recordar todas las ramas de este tronco tirocervical. Entonces, creo que sí es útil saberlo. Fíjate, tronco tiro bicérvico escapular ya me dijo que va a haber una rama tiroidea, tiro, me dijo que va a haber una rama escapular, y me dijo que va a haber dos ramas cervicales. Bicérvico, dos ramas cervicales. Entonces, esa es la utilidad de conocer este nombre más viejo. No te deja dudas de qué ramas te va a dar. Tiro, una rama tiroidea. Bicérvico, dos ramas cervicales. Escapular, una rama para la escápula. Entonces, eso es para lo que nos funciona saber este nombre. Te recomiendo que lo tengas en mente para que no estés tratando de memorizar directamente cuáles son las ramas. Y si se te olvida una, el nombre te la recuerda. ¿Ok? Vamos a ver la primera parte del nombre, tiro. La primera rama es una arteria tiroidea. Y si recordamos lo que comentamos en la clase de la glándula tiroides, recordamos que su irrigación está dividida en una porción del cuello propiamente, que es lo de arriba, la tiroidea superior. ¿Cuál es la rama principal del cuello? ¿Quién da la tiroidea superior? Cervical, carótida externa. Y una tiroidea inferior. Acuérdate que todo lo de la porción inferior del cuello viene de la subclavia. Entonces la tiroidea inferior viene del tronco tirocervical, que es de la subclavia. Primera rama del tronco tirocervical, ¿por qué se llama tiro? Tiro por la tiroidea inferior. Ok. Esta arteria tiroidea inferior, estás viendo acá, esta arteria tiroidea inferior, si tú recuerdas, esta va a cruzar y va a pasar anterior al escaleno anterior y nos va a dar, va posterior a la vaina carotidia, anterior a la arteria vertebral. Estas serían preguntas muy directas de examen. Va a irrigar la porción posterior de la glándula tiroides y acuérdate de las ramas que va a tener. Esta arteria tiroidea inferior tiene una rama posterior. Ojo con esto, que estas serían preguntas que te podrían hacer y mucha gente se le olvidaría. Tiroidea inferior tiene una rama posterior que se anastomosa, ojo aquí, anastomosis con ramas de la tiroidea superior, con las ramas posteriores de la tiroidea superior. Esto pasa por la porción posterior del lóbulo tiroideo, de la glándula. Esto lo comentamos en la clase anterior. Y tiene una rama súper importante, rama ascendente. Ojo, se llama así nada más, rama ascendente, que irriga, acuérdate, pregunta de examen, a las glándulas paratiroides. Ok, esas son ramas de la tiroidea inferior. Y nos va a dar todavía otra rama, ojo aquí, la arteria cervical ascendente. No te vayas a confundir con esta. Esta es la rama ascendente de la tiroidea inferior, va para la tiroides y las glándulas paratiroides. La cervical ascendente, pues se parece en el nombre, pero como el nombre te dice también, cervical, o sea, no va a la glándula tiroides, va al cuello. Esta arteria cervical ascendente irriga a los músculos prevertebrales y tiene algunas ramas para la médula espinal. Lo más importante para mí que sepas de la arteria cervical ascendente es que es rama de la tiroidea inferior. Y ahorita te voy a repasar las tres ramas cervicales porque se nos pueden confundir. Esta primera cervical ascendente es rama de la tiroidea inferior. Simplemente va para arriba en el cuello. Simplemente va por arriba en el cuello, músculos prevertebrales y tiene algunas ramas que se introducen al conducto raquídeo para la médula. Ahí ya llevamos una rama cervical, bicérvico, va una cervical, que no es rama directa del tronco, es rama de la tiroidea inferior, pero cuenta para el nombre. ¿Ok? La segunda rama del tronco es la cervical transversa y aquí ya completamos nuestras dos ramas cervicales. Esta rama cervical transversa, si tú te acuerdas, la vimos en primer parcial. Esta rama va a los lados de los músculos romboides. Entra en el triángulo posterior del cuello, se va por la cara posterior del escaleno anterior, se origina medial del tronco tirocervical, pero después de esto van a ir cruzando diferentes porciones. Es esta rama que estás viendo acá.
y se divide en dos. Haz de cuenta que si nosotros hiciéramos un corte sagital del torso, veríamos esto es posterior, vamos a decir, esto es anterior. El músculo más superficial que veríamos definitivamente es el trapecio. Aquí está el trapecio. Y luego tendríamos a los romboides. El menor arriba y el mayor abajo. Estos son los romboides. Entonces, ¿cómo se dividen las ramas de la arteria cervical transversa? Se divide en una rama superficial que va del lado superficial de los romboides y una rama profunda que va del lado profundo de los romboides. Aquí lo importante es que la rama superficial, chécate cómo va a quedar en relación con el trapecio. Esta rama superficial irriga el trapecio, lo vimos desde el primer parcial. Rama superficial, y la rama profunda pues ya no tiene nada que ver con el trapecio, ya nada más se va a relacionar con los romboides. Lo importante aquí es que sepas que están a los lados de los romboides. La superficial pues va a estar entre el trapecio y los romboides, y la profunda ya nada más entre los romboides y la escápula, que es lo que seguiría. Estas son las ramas de la arteria cervical transversa. Nada más. Esta es la segunda rama cervical. Ahí ya tenemos tronco, tiroidea inferior, bicérvico, la tiroidea ascendente de la cervical ascendente, perdón, de la tiroidea inferior, y la cervical transversa directa del tronco tirocervical. Entonces ahí ya va el bicérvico, dos cervicales. Esta cervical transversa la verdad no tiene tantas preguntas de examen. Rama superficial, porción profunda del trapecio, superficial a los romboides, y rama profunda, superficie profunda de los romboides, cerca del borde medial de la escápula. Va por el triángulo posterior, entonces cruza el escaleno anterior por atrás. Acuérdate que en su origen es medial, porque sigue siendo de la primera porción del tronco tirocervical. Y por último, la rama escapular. Tronco tiro bicérvico escapular, tenemos a la supraescapular, esta también la viste en primer parcial. Es la rama más inferior, va por delante del escaleno anterior y por delante del nervio frénico. Inclusive también le pasa por delante a la tercera porción de la subclavia. Es esta rama de acá. Estas son preguntas directas de examen, tenlas en mente. Es puro machete, desgraciadamente, pero sí lo preguntan. Por delante del frénico, escaleno anterior y tercera porción de la misma subclavia. Esta arteria la viste en primer parcial, recuerda que va a entrar a la fosa supraespinosa por encima del ligamento transverso de la escápula. Acuérdate que estaba la escotadura supraescapular o escotadura menor de la escápula. La escotadura la cerraba el ligamento transverso de la escápula. Quedaría aquí. Y estaba entrando por dentro del ligamento, o sea, por dentro del agujero supraescapular, el nervio supraescapular, y por fuera, o sea, por arriba del ligamento, la arteria supraescapular. Eso es lo que está haciendo aquí. Si seguimos el trayecto de esta arteria, sale aquí del tronco tirocervical, cruza la cara anterior de la tercera porción de la subclavia, del escaleno anterior, del frénico, y ves cómo está pasando. Aquí se alcanza a ver, vamos a hacer un acercamiento. Aquí está el ligamento transverso de la escápula, chécate cómo la arteria supraescapular está pasando por encima. Entra a la fosa supraespinosa, y esto es lo que vimos en primer parcial, irriga al supraespinoso, da vuelta en esta escotadura, acuérdate que era la escotadura espinoglenoidea o escotadura mayor de la escápula, y entra a la fosa infraespinosa. ¿Para qué? Para irrigar al infraespinoso. Muy bien. Y ya. Entonces estas son las 4 ramas del tronco tirocervical. Por eso te hacía yo hincapié en el nombre más largo, que nos ayuda más. Vamos a volver a anotarlo aquí. Dijimos tronco tiro bicérvico escapular. Esto ya no te deja ninguna duda de cuáles son sus ramas. Tiro me da a la tiroidea inferior. Luego bicérvico te va a dar 2 cervicales. Me da a la cervical ascendente, que es rama de la tiroidea inferior.
y me da a la cervical transversa, que esa sí es rama directa. Y por último, escapular, nos da la arteria supraescapular. Entonces, por eso a mí se me hace mejor este nombre. Y saber obviamente que en el examen va a venir no como tiro bicérvico escapular, sino como tiro cervical. Pero aquí nos da todas las arterias que necesito saber de este tronco. Muy bien. Que lo estamos viendo aquí. Vamos acá. Esta es la tiroidea inferior, que da aquí a la cervical ascendente. Esta es la cervical transversa. Y esta es la supraescapular. Estas son las ramas. Este sería entonces el tronco tiro cervical. Muy bien. Correcto. Entonces ya llevamos 2 ramas de la subclavia, vertebral y tronco tiro cervical. La siguiente también es una rama que ya conocíamos, la arteria torácica interna. La viste en segundo parcial. Esta arteria sale del borde inferior de la subclavia y acuérdate que pasa posterior a la clavícula, anterior a la cavidad pleural y se encuentra principalmente en el mediastino anterior. Está pegada a los lados del esternón. Va junto con una vena del mismo nombre y baja por toda la superficie anterior del tórax. Si tú recuerdas, en segundo parcial dijimos 1000 veces, esta es la arteria principal para toda la irrigación del tórax en su porción anterior. Los espacios intercostales en la porción anterior, la glándula mamaria, la cara anterior del pericardio, todo lo que estuviera por delante en el tórax iba a ser rama de esta arteria torácica interna o mamaria interna, que también se le llamaba antes. ¿Ok? O sea, aquí que me importa en tercer parcial, realmente solo recordar que es rama de la subclavia, la tercera rama de la subclavia. Viene de la primera porción, entonces se origina medial al escaleno anterior. Recuerda que esta arteria torácica interna acaba en el sexto espacio intercostal cuando se bifurca en la epigástrica superior y la musculofrénica. Muy bien, nada más. Y tendríamos al final a la última rama de la arteria subclavia. Aquí es donde va a variar. Estuvimos diciendo, todas son ramas de la primera porción de la subclavia. Y todas habían sido ramas de la primera porción de la subclavia. Hasta que llegamos al tronco costocervical. Aquí ya va a haber una diferencia de lado a lado. El tronco costocervical derecho es todavía, es todavía rama de la primera porción de la subclavia. Pero el tronco costocervical derecho, ahora sí, es rama de la segunda porción de la subclavia. Entonces, esto te lo van a poner para confundirte. Todas las ramas que habíamos visto, de los dos lados, vertebral, tronco tirocervical y la torácica interna, todas son de la primera porción de la subclavia, del lado derecho y del lado izquierdo también. Este último tronco costocervical del lado izquierdo es rama de la primera porción de la subclavia y por lo tanto, ¿qué relación va a tener con el escaleno anterior? Que ahí es donde te van a querer confundir. Es medial al escaleno anterior, obvio. ¿Por qué? Porque es rama de la primera porción. Pero la segunda porción, o mejor dicho, el tronco cervical derecho, como es rama de la segunda porción, ahí sí, esta va a ser posterior o profundo, pero posterior sería más correcto. Posterior al escaleno anterior. La rama del tronco costocervical derecho y solamente el tronco costocervical derecho, el izquierdo no. Posterior al escaleno anterior. Están en ambos casos por atrás de la cúpula de la pleura. Recuerda que la cúpula de la pleura se asoma hasta acá. Y van por atrás, ya después van por atrás del escaleno anterior en su trayecto, pero en su origen, costocervical izquierdo es medial y es posterior al tronco costocervical derecho. Esto es en su origen, ya después en su trayecto las dos pasan por atrás. ¿Ok? Sería esta rama de acá. Aquí otra vez el nombre me está ayudando bastante. Se llama tronco costocervical. Va a tener una rama para las costillas, que es esta de abajo. Es la intercostal suprema, la recordarás del segundo parcial. Esta rama intercostal suprema, si tú te acuerdas, da las primeras dos intercostales posteriores. A partir de la tercera ya eran ramas directas de la aorta torácica. Las primeras dos intercostales posteriores de la intercostal suprema. Esa es la rama costal. Ahí ya queda costo. Cervical, ¿por qué? Ahí tenemos otra rama cervical.
cervical profunda, que sería esta que va para arriba. Toda esta. Esta cervical profunda, lo que quiero que sepas es que al ir subiendo, termina anastomosándose cerca de la nuca con unas ramas de la arteria occipital. Es lo único que creo que te puedan preguntar, y su origen. Más probablemente su origen, algo más allá de esto, que se anastomosa con ramas de la arteria occipital. Y ya, estas son las 4 ramas de la subclavia. Hay que revisar bien la relación que van teniendo con el escaleno anterior. Todas son mediales en su origen. Después vimos que hay algunas que lo van cruzando. Pero en su origen todas son mediales, excepto el tronco costocervical derecho, que es posterior. Acuérdate, la mayoría de las ramas ya las habíamos visto en otras lecciones, por eso no tenemos tanta complicación aquí. Ya nada más recuerda, no quiero que te confundan, en las ramas cervicales. La rama cervical ascendente, acuérdate su origen, es de la tiroidea inferior. No hay que confundirla con la rama ascendente de la tiroidea inferior. Después teníamos cervical transversa. Bueno, de esta cervical ascendente, acuérdate que irriga los músculos ¿cómo les ponían aquí? Dame un segundito nada más. Recuerda que irriga los músculos prevertebrales. Eso es lo de la cervical ascendente. Y de quién es rama, que es lo más preguntable. Después, cervical transversa. Para que quede ahí más bonito. Rama del tronco tirocervical. Directa. Acuérdate que esta va entre los romboides. La rama superficial alcanza a irrigar la porción profunda del trapecio y la rama profunda ya nada más a los romboides. Y por último, aquí tuvimos a una cervical profunda. Cada una rama de una arteria distinta. La cervical profunda, rama del tronco costocervical. Es que te van a preguntar aquí, que es rama del tronco costocervical, y si le quieren agregar algo, que es anastomosa con ramas de la occipital, cerca de la nuca. Nada más. Esto hay que repasarlo, y de ahí en fuera son ramas que habíamos visto ya en otras lecciones. Solamente recuerda bien las relaciones que van teniendo con el escaleno anterior. Existe una rama que puede venir de la tercera porción de la subclavia, de ambos lados. De la tercera porción puede venir una arteria que no creo que venga en este parcial porque ya no se relaciona nada con el cuello, pero es rama de la tercera porción de la subclavia, la arteria dorsal de la escápula. Esta puede venir de la subclavia, y cuando sí viene de la subclavia, viene de la tercera porción de la subclavia en ambos lados. Nada más. Entonces, más allá de esto, ya nada más tendríamos a la vena subclavia y a los linfáticos. La arteria subclavia es la estructura más importante de la raíz del cuello. ¿Qué me voy a encontrar de la vena subclavia? Pues la vimos en segundo parcial su formación. Recuerda que se forma a partir, o más bien, que drena junto con la arteria, la vena yugular externa. Entonces aquí a la subclavia se anastomosa con la yugular externa de cada lado, yugular interna, perdón, y se forma la brachiocefálica. Esta sería, por ejemplo, la brachiocefálica derecha, que tiene su trayecto recto, pero pasa exactamente lo mismo del lado izquierdo, yugular interna izquierda, subclavia izquierda, y se forma la brachiocefálica izquierda, que si tú te acuerdas, tiene que cruzar toda la línea media, por la cara posterior del manubrio del esternón. Brachiocefálica izquierda, y de aquí ya se forma la cava superior, que va a terminar entrando en la pared posterior y superior de la aurícula derecha, y se termina. ¿Ok? Acuérdate dónde drena esta vena subclavia, o sea, cuál es el punto de referencia para su anastomosis con la yugular interna, que es donde termina de ser vena subclavia y empieza a ser vena brachiocefálica. Ese punto, vamos a ponerlo aquí en rojo, recuerda, es la articulación esternoclavicular.
o también te pueden poner extremo medial de la clavícula. Posterior a esta articulación, ahí se están anastomosando la yugular interna y la subclavia para formar a la vena brachiocefálica de cada lado. Llegan como drenaje las venas yugulares externas. También, estas son las importantes. Acuérdate que estas van por adelante del escaleno anterior, que es lo que lo separa de la arteria subclavia. En cuanto a nervios, voy a tener simplemente el trayecto de algunos nervios que ya hemos visto más arriba y que ya hemos visto más abajo. Por ejemplo, estos van desde el cuello hasta el tórax, simplemente van de paso por esta raíz del cuello. Tenemos el nervio frénico. Sus raíces, como siempre, C3 a C5, lo hace una rama del plexo cervical. Va por la superficie anterior del escaleno anterior. Esta pregunta es súper importante. Superficie anterior del escaleno anterior, ahí va cursando el nervio frénico, muy importante. Va dentro de la capa prevertebral de la fascia cervical. Obviamente, recuerda que el plexo braquial y el plexo cervical, los dos van por dentro de esta capa. O sea, dentro del compartimento vertebral, tanto el plexo braquial como el cervical, dentro de la lámina prevertebral. Y al final entra el tórax lateral a los nervios vagos. Si se lesiona, se paraliza una mitad del diafragma. Nada más, son cosas que ya hemos visto. El nervio vago décimo par craneal también tiene su trayecto por aquí. Solo recuerda que él va junto con la arteria carótida común y con la vena yugular interna dentro de la vaina carotidia, en el compartimento visceral del cuello. Tiene ramas que van a diferentes arterias y pues, a final de cuentas simplemente pasa el estrecho torácico superior para entrar al tórax medial al nervio frénico. Lo vimos en segundo parcial. Nada más. Los nervios laringeos recurrentes, acuérdate el derecho que se refleja en la subclavia derecha, el izquierdo se refleja hasta la ventana ortopulmonar en el callado de la aorta. Los dos van en el compartimento visceral del cuello, dentro de la lámina pretraquial. Lo vimos ya en otras clases. Van dentro del compartimento visceral, dentro de la lámina pretraquial. Muy bien. Correcto. El sistema nervioso simpático, aquí vamos a tener también a la cadena simpática, solo que aquí no va a ser igual que en el tórax. Si nosotros recordamos la estructura de la cadena simpática, nosotros tenemos los ramos y los ganglios. Se nos parece como un rosario con cuentas y obviamente pues el hilo del rosario. Normalmente, o al menos lo que sucedía en el tórax y lo que sucedía en la región lumbar, es que había tantos ganglios como niveles vertebrales. O sea, por ejemplo, sabemos que hay 12 niveles medulares y vertebrales en el tórax y por lo tanto hay 12 ganglios. Acá en el cuello no va a ser así. En el cuello sabemos que hay 7 niveles vertebrales, 8 niveles medulares y solamente 3 ganglios. Solamente hay 3 ganglios en la cadena simpática cervical. Un ganglio que llamamos superior, un ganglio que llamamos medio y un ganglio que llamamos inferior. Solo que a veces el ganglio inferior se combina con el primer ganglio torácico, como lo estás viendo aquí, están pegados. Cuando pasa eso, a eso se le llama ganglio estelar o estrellado. Ojo que así pueden ir en tu examen. Ganglio estelar o estrellado es el ganglio inferior de la cadena simpática, el ganglio inferior del cuello, pegado o combinado con el primero del tórax. ¿Qué función tienen estos ganglios? La misma función que vimos en segundo parcial. Están dándole como un elevador a las vías simpáticas para que puedan llegar al cuello y a la cabeza. Recuerda que las vías simpáticas, lo más arriba que llegan como preganglionares es T1. Entonces, tienen que escalar por la cadena para poder llegar a la cabeza y al cuello. Aquí te puede servir ya relacionarlo. Todo lo que tenga que ver con la inervación simpática de la cabeza tiene que ver con el ganglio cervical superior. Porque haz de cuenta que es como la última llamada para las fibras simpáticas antes de llegar a la cabeza y recuerda que tienen que hacer sinapsis antes de funcionar. Si no hacen sinapsis en el ganglio cervical superior, ya no van a encontrar ningún otro ganglio en la cabeza simpático para hacer sinapsis. Entonces básicamente todo lo que tiene que ver con información simpática de la cabeza hace sinapsis en ese cervical superior, en esa como última llamada
antes de ir a la cabeza, donde ya no te vas a encontrar otros ganglios. Acuérdate que no pueden hacer nada sin hacer sinapsis. Correcto. Tenemos a los 3 ganglios: cervical superior, medio y el estrellado o estelar, que es el más inferior. Recuerda que no tienen ramos comunicantes blancos, porque solo hay ramos comunicantes blancos de T1 a L2. Pero en todos los niveles hay ramos comunicantes grises. Preguntas directas de estos ganglios. El ganglio cervical superior te van a preguntar, está al nivel de C1 y C2. ¿Y hacia dónde mandan sus ramas simpáticas? Acuérdate lo que pasa con la inervación simpática. Sale de la médula, en este caso sale de T1, sube por la cadena y hace sinapsis en el ganglio, en este caso en el cervical superior. De aquí lo que quiere es escalar y llevar sus ramas, que como ya hicieron sinapsis, o sea, como ya son posganglionares, ya pueden ir a jalar, lo que quiere es llevarlas hacia la cabeza. ¿Por dónde? Fíjate hacia dónde van las ramas del ganglio cervical superior. Se enredan en la carótida interna y carótida externa, formando plexos. Esto básicamente les da raíz a todo el cuello y toda la cabeza. ¿Por qué? Porque la arteria carótida interna y carótida externa irrigan la cara, el cuello y la cabeza. Entonces es parecido, por ejemplo, a lo que hacían las ramas de los esplácnicos torácicos, que llegaban a la aorta, en el abdomen, llegaban a los ganglios que estaban alrededor de la aorta y de ahí se iban a todo el abdomen, a través del tronco celíaco, mesentérica superior o mesentérica inferior. Aquí es lo mismo. Llegan al cervical superior, hacen sinapsis, ya están listos para ir a jalar entonces. ¿Y a quién le piden raíz? A las ramas de las carótidas, que te van a llevar a todos lados. Este cervical superior, por eso te decía, es el sitio de sinapsis, es el punto donde está el cuerpo de la neurona postganglionar para la inervación simpática de la cabeza, principalmente. Se va con los nervios espinales C1 a C4, inerva la faringe y nos da los nervios cardíacos superiores. Todo esto tienes que tenerlo anotado. Lo que más me importa es esto, lo de las carótidas, porque entonces va para toda la cabeza y el cuello, incluido el rostro, obviamente en la cabeza. Muy bien, cervical superior. El cervical medio está mucho más abajo, está hasta C6. Va con los niveles espinales C5 y C6 y con los nervios cardíacos medios. Ya no le queda casi nada, o sea, este cervical superior ya se aventó todo el cuello y la cabeza porque fue el que le pidió raíz a las carótidas, que son las que irrigan todo esto. O sea, acuérdate, cualquier información simpática del cuello a la cabeza, ¿dónde está la neurona posganglionar? El cuerpo está en el ganglio cervical superior. El axón está de raíz en los plexos que tienen las carótidas. Y el cuerpo preganglionar, pues en T1. Acuérdate que cuerpos preganglionares simpáticos solo hay entre T1 y L2. O sea, aquí de lo de más arriba T1, como es lo que le queda más cerca, sube por la cadena y ya pasa lo que estamos viendo en los ganglios. Cervical medio, entonces ya con mucho menos trabajo, acá C5, C6, ya nada más con los nervios cervicales C5, C6 y los nervios cardíacos medios para el corazón. Y el último es el cervical inferior. Acuérdate que el cervical inferior, cuando se une con el primer ganglio torácico, forman el ganglio estrellado o ganglio estelar con forma de estrella. Entonces, ¿qué niveles va a estar? C7 y T1. Está anterior a la apófisis espinosa de transversa de C7, pero está sirviendo a los ramos C7, T1. Fíjate aquí, se combina con el primer ganglio torácico. Da un plexo con la arteria vertebral y los nervios cardíacos inferiores. Esto de aquí, los niveles en los que está y lo que irriga, lo que inerva, mejor dicho, esto tienes que tenerlo anotado, sobre todo el cervical superior. Cuando estemos hablando de cabeza, toda la información simpática va a venir del ganglio cervical superior. Ahí es donde hizo sinapsis. Obviamente viene de T1, pero ahí es donde hizo sinapsis. Ahí es donde está el cuerpo postganglionar, ganglio cervical superior. De estos otros dos, simplemente recordar el nivel en el que están y los nervios con los que participan. C5, C6 para el cervical medio, C7, T1. Acuérdate que el cervical inferior normalmente está con el primer torácico, haciendo el ganglio estelar o estrellado. Muy bien. Por último, pasaríamos al drenaje linfático. Aquí, bueno, el conducto torácico ya lo habíamos mencionado en el segundo parcial. Recuerda que el conducto torácico drena en el ángulo venoso izquierdo y justo antes de drenar se le va a unir el conducto yugular izquierdo, que trae toda la linfa de la cabeza y el cuello del lado izquierdo, yugular izquierdo, no interno,
y el tronco subclavio izquierdo, que trae toda la extremidad superior izquierda. Drenan en el conducto torácico en el ángulo venoso derecho. Ya lo habías visto. Acuérdate que aquí mismo drena el tronco broncomediastínico izquierdo, pero separado del tronco del conducto torácico. Sería el broncomediastínico izquierdo. Todo esto ya lo habías visto realmente. Ok. Más anota esto, va posterior a la vaina carotidia. Aquí está tronco yugular izquierdo, subclavio izquierdo. Este en el mismo ángulo venoso, pero fuera del conducto torácico, broncomediastínico izquierdo. Del lado derecho tenemos un yugular derecho, subclavio derecho, que forman una estructura que se llama gran vena linfática. No creo que venga sin tu examen, pero así es como le llaman los libros de anatomía más viejos. Gran vena linfática. Y drenan el mismo ángulo venoso, pero el derecho ahora. Y de la misma manera que del lado izquierdo, llega el tronco broncomediastínico derecho al mismo ángulo venoso, pero sin drenar junto con los demás. Siempre aparte. Nada más. Acuérdate que el tronco yugular drena la cabeza y el cuello de cada lado. El subclavio, pues la extremidad superior de cada lado, obviamente. Y el tronco broncomediastínico, la mitad del tórax de cada lado. Acuérdate que para estas alturas el conducto torácico ya trae todo el abdomen, pelvis, periné y las extremidades inferiores. Todo esto ya viene con el conducto torácico. Al final se le suma con el conducto yugular, cabeza y cuello de su lado, no completo. Esto es completo de los dos lados. Luego cabeza y cuello del lado izquierdo, la mitad izquierda, y extremidad superior izquierda. Que esto es lo que decíamos cuando hacíamos un dibujito así. Si este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Todo esto, mitad izquierda de la cabeza, mitad izquierda del cuello, mitad izquierda del tórax, extremidad superior izquierda, todo el abdomen, toda la pelvis, todo el periné y todas las extremidades inferiores, eso sí, de los dos lados, todo esto va al ángulo venoso izquierdo. Casi todo a partir o a través del conducto torácico, excepto lo del tronco broncomediastínico, que trae la mitad izquierda del tórax. De ahí en fuera todo a través del conducto torácico. Aunque lleguen de último momento el tronco yugular y el subclavio izquierdos, pues drenan en el conducto torácico antes de drenar en el ángulo venoso. Y este pedacito que nos falta, que es solamente la mitad derecha de la cabeza, del cuello, del tórax y la extremidad superior derecha, esto llega al ángulo venoso pero al derecho, a través de la gran vena linfática y como siempre el broncomediastínico aparte. Nada más, ya lo habíamos visto. Ahora, los nódulos linfáticos superficiales, estos son importantes. Recuerda que nosotros dividimos la circulación linfática en nódulos o ganglios, mejor dicho, ganglios cervicales superficiales y ganglios cervicales profundos. De los profundos habíamos dicho que están alrededor de las arterias, principalmente alrededor de la carótida externa, y drenan a todas las estructuras internas del cuello, como son los órganos básicamente, las vísceras del cuello. Los superficiales no están siguiendo directamente una arteria, sino que están en puntos específicos de la cabeza y el cuello, y estos son los que al momento de aumentar de tamaño, al tener una linfadenitis reactiva o una linfadenopatía, o sea, al momento de que crecen, se notan, se palpan y pueden doler, dependiendo de la razón del aumento de volumen. Esos son los linfáticos superficiales. Entonces, los linfáticos profundos realmente no tenemos que saber tanto porque van igual que las arterias y en general se llaman simplemente cervicales profundos. Los superficiales sí hay que saber dónde están. Vamos a tener occipitales en la nuca que obviamente van a drenar la parte posterior del cuero cabelludo, serían estos. Acuérdate que son superficiales, o sea, no van a drenar nada de adentro del cráneo, por ejemplo. Van a drenar piel, cuero cabelludo, fascias. Mastoideos o retroauriculares por detrás de la oreja.
Estos drenan la parte posterior del cuero cabelludo, acá en la porción posterior, la parte posterior de la oreja. Mastoideos. Tenemos parotidios, la glándula parótida. Submentonianos, submandibulares. Estos son los grupos de ganglios cervicales superficiales. Conforme avancemos en las lecciones de la cabeza, vamos a ver pues quién va drenando en cada grupo. Al final de cuentas, todos estos grupos superficiales tienen que terminar en los cervicales profundos. Eso es importante de recordar. Preauricular, parotidios, submandibulares, submentonianos. Eso es lo que estuvimos diciendo. Mastoideos o retroauriculares, occipitales, submentonianos, submandibulares y preauriculares o parotidios. Después vamos a ir viendo específicamente qué porciones de la cabeza y la cara drenan. De aquí acuérdate que todos terminan a final de cuentas en los cervicales profundos. Todos los cervicales profundos terminan en el tronco yugular y el tronco yugular, como ya viste, termina o en el conducto torácico del lado izquierdo o del lado derecho en la gran vena linfática. Nada más. Muy bien. Correcto. De los profundos tenemos dos nódulos importantes. Nódulo yugulodigástrico y nódulo yugulomoioideo. El nódulo yugulodigástrico drena las amígdalas. Esto te lo van a preguntar. Yugulodigástrico drena las amígdalas que vimos en faringe o que veremos en faringe. Amígdala palatina, amígdala faringea, amígdala lingual. Que son las anginas. Lo vamos a ver después, pero las amígdalas drenan hacia el yugulodigástrico. La lengua drena en el yúgulo omoioideo. Estas son las estructuras específicas que drenan en estos nódulos que, ojo, los dos son profundos. Son los únicos profundos con un nombre más particular. Está más recordar estos dos y que drenan. Bien. Tendremos el aumento de volumen, ya sabemos cómo funciona esto. Y esto es lo último que vamos a comentar el día de hoy, que es la división quirúrgica del cuello. Esta se podría parecer hasta cierto punto con la división de los triángulos del cuello, pero las funciones son completamente distintas. Si tú recuerdas, nosotros comentamos que cuando dividimos al cuello en triángulo anterior y triángulo posterior y luego subdividimos estos triángulos, la función era topográficamente ubicarme en qué estructuras había en cada triángulo. Por ejemplo, yo tenía el triángulo muscular, el triángulo submandibular, el triángulo carotidio, etc. Y yo sabía qué estructuras había ahí. Entonces, si venía un paciente con una lesión, vamos a decir aquí en el triángulo muscular, pues yo ya sabía a quiénes esperar lesionados y a quiénes no. Lo mismo para el triángulo carotidio, submentoniano, submandibular, etc. Es una división con un propósito topográfico de organizarme para saber más o menos dónde queda cada quien en el cuello. Esto no tiene nada que ver con la división de los niveles quirúrgicos. Los niveles quirúrgicos son una división que me permite estadificar en cuántas porciones del cuello o en cuántos grupos de ganglios del cuello hay linfadenopatías, sobre todo hablando de un proceso neoplásico. En un paciente que tiene algún tipo de cáncer, que tiene metástasis sobre los vasos linfáticos del cuello, no es lo mismo que tenga un grupo de ganglios afectado a que tenga más de uno. Entre más grupos tenga, pues obviamente peor es el pronóstico y más agresivo podría ser el tratamiento de nuestro paciente. Entonces, ¿cómo dividimos estos niveles? ¿Cómo dividimos estos grupos de ganglios en el cuello? A través de estos niveles que estamos viendo aquí. Fíjate, en negro estoy dividiendo los triángulos del cuello que ya conoces para ver el traslape entre ellos. Aquí en negro está el triángulo anterior con sus 4 divisiones, submentoniano, submandibular, carotidio y muscular. El triángulo posterior con sus 2 divisiones. Ok. Fíjate cómo hacemos esto de los niveles quirúrgicos. Vamos a poner aquí en rojo. Te digo, los niveles quirúrgicos básicamente te permiten a ti decir, ok, tiene ganglios linfáticos en un nivel. Bueno, pues el pronóstico no es tan malo.
acuérdate que estamos hablando aquí de cáncer, de un proceso neoplásico que llegará a afectar con enfermedad metastásica los ganglios del cuello. O sea, aquí no es lo mismo que digas, bueno, nada más tiene uno de estos niveles afectado, el tratamiento puede ser menos agresivo, el pronóstico puede ser más favorable, a que tenga 3, 4, 5 niveles afectados, ahí sí ya es mucho más grave la situación. Correcto. Entonces, aquí sí es de machete esto. Y esto técnicamente pues no te lo deberían de preguntar porque no tiene nada de anatómico. Realmente esto es una pregunta de un curso de cirugía o inclusive de otorrinolaringología. Pero bueno, vamos a verlo porque te lo pueden preguntar. Lo primero que tenemos que hacer aquí es sacar a los dos más sencillos, que es el quinto y es el 7. Estos dos, haz de cuenta que el quinto simplemente está posterior al esternocleidomastoideo y anterior al trapecio, encima de la clavícula. ¿A qué te suena? El 5 es igual a decir triángulo posterior. O sea, el quinto nivel está directamente sobre el triángulo posterior. Ahí no vas a batallar nada. Posterior al esternocleido, anterior al trapecio, está idéntico que el triángulo posterior. Y el 7 ya está en el tórax. Este está en el mediastino. ¿Por qué? Porque está por atrás de la escotadura yugular. O sea, este ya no está en el cuello, entonces tampoco lo vas a confundir. Si te ponen que hay ganglios afectados en el tórax posterior al esternón, es el 7. No hay nada más que revisar. Si te dicen que hay ganglios afectados en la porción posterior al esternocleido, es el 5, porque el triángulo posterior es del quinto nivel. Esos son los dos más sencillos. Del 1 al 6, quitando el 5, se nos puede complicar un poquito más. Aquí lo que hacemos es poner referencias. Bien, entonces esos eran los fáciles, ¿no? El 5 y el 7. Para los demás vamos a poner dos referencias, el yoides y el cricoides. De estos, básicamente lo que está pegado a la línea media, por arriba del yoides es el 1 y por abajo del yoides es el 6. Todo esto en la porción anterior del cuello. En la porción posterior del cuello, aquí sí se utilizan las dos divisiones. Del yoides hacia arriba, el 2, entre el yoides y el cricoides, el 3, y por abajo del cricoides, el 4. Yo sé, la verdad esto es completamente machete, pero te estoy dando más o menos algunas maneras de que te ubiques un poquito, no tanto memorizado hacia la fuerza. Entonces te repito, si borramos aquí, lo primero que hacemos es descartar al 5, que coincide directamente con el triángulo posterior, o sea, es todo lo que está por atrás del esternocleidomastoideo, y el 7, que ya ni siquiera está en el cuello. Pero como esto no se trata de una división topográfica del cuello, sino de la cadena de ganglios que va drenando, pues el 7 está relacionado directamente con los demás. Esa que ya no está en el cuello es parte de esto. El 7 está por atrás del manubrio del esternón, está en el mediastino, está en el tórax. Estos dos son los sencillos. Tórax, 7. Por atrás del esternocleido, o sea, triángulo posterior, 5. Para los demás, mis referencias son el yoides y el nivel del cricoides. Sin embargo, en la porción anterior del cuello, que es básicamente el triángulo anterior del cuello, en la porción anterior del triángulo anterior no se usa el cricoides. O sea, por arriba el yoides 1, por abajo el yoides 6, nada más. En la porción posterior del triángulo anterior, ahí sí. Por arriba el yoides 2, entre yoides y cricoides 3 y por abajo el cricoides 4. ¿Qué es lo que te van a preguntar aquí? Te van a poner alguna linfadenopatía, o sea, un nódulo que pueda tener metástasis, que pueda estar aumentado de tamaño, algo por el estilo, y te van a poner la ubicación. Entonces, ubícate con estas características, con estas referencias, y tú vas a poder contestar, está afectado el nivel X. O te pueden poner varios nódulos afectados, y tú contestas, están afectados 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles, dependiendo de dónde te estén diciendo que se encuentran los nódulos, los ganglios. Eso es lo que te van a preguntar. Dependiendo de qué tantos niveles hay afectados, es peor el pronóstico y el tratamiento obviamente cambia. Muy bien, eso sería entonces lo último de esta lección, chicos. Es una lección donde cubrimos básicamente puras estructuras vasculares y nerviosas, que es lo único que hay realmente en la raíz del cuello. Por mucho lo más importante del día de hoy fue lo de la arteria subclavia, es donde más preguntas puede haber, aunque son ramas que ya habías visto en otras lecciones, la mayoría en otros parciales inclusive. De la cadena simpática, recuerda muy bien la función que tiene el ganglio cervical superior, C1, C2, y sobre todo se va con las arterias carótidas. Por lo tanto, aquí es donde va la irrigación, la inervación simpática de la cabeza
y el cuello. Esto lo vamos a estar repitiendo bastante. Entonces desde ahorita ya tenlo bien mentalizado. Todo cabeza y cuello en simpático es del ganglio cervical superior, su neurona postganglionar. Muy bien. El drenaje linfático también ya lo habíamos visto en otras lecciones. Nada más tener ubicados, después vamos a ir viendo ejemplos de una afectación de cada uno, pero que tengas ubicados en qué partes de la cabeza tenemos a los nódulos de la circulación linfática superficial. Preauricular o parotidio, retroauricular o mastoideo, submandibular, submentoniano y occipital. De los profundos también lo vamos a repetir, pero recuerda que el yúgulo digástrico recibe la linfa de la región tonsilar, o sea, amígdalas, y la lengua al yúgulo omoioideo. Estos dos son nódulos profundos. Estas son preguntas directas, pero sí las hacen mucho. Correcto. Muy bien, chicos. Espero que no queden dudas, espero que haya quedado todo claro. Si tienen alguna duda me pueden poner un comentario o me pueden enviar un mensaje. Si no, nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.